Pues nosotros somos representantes de los comerciantes de la feria escolar que año con año, pues gracias a Dios y a la colaboración de la corporación municipal, ¿verdad? Nos permiten trabajar ahí trayendo lo que son útiles escolares a bajos costos, ¿verdad? Para la población. Prácticamente esta feria escolar viene a paliar mucho la situación económica de los padres de familia en inicios de clases, ya en la cuesta de enero. Claro que sí, esa es la intención, ¿verdad? Que los padres puedan obtener esos recursos, esos elementos que necesitan para sus hijos a precios cómodos, ¿verdad? El motivo de la visita nuestra acá es de que nosotros año con año el excedente que tenemos, digamos, de las cuotas que cobramos, pues hacemos una colaboración a la corporación municipal, ¿verdad? Hemos traído pintura en una ocasión, ¿verdad? Otras veces pues hemos colaborado con papel y en esta ocasión traemos lo que son útiles escolares. Pues nosotros con los compañeros decidimos, todos los que conformamos la feria escolar, realizar unas bolsas básicas de útiles escolares, ¿verdad? Para que puedan ser proporcionadas a esos niños. Prácticamente esta donación el día de hoy consiste de cuántos kits educativos y cuál es el contenido de cada uno de ellos. Son 100 bolsas de útiles escolares, ¿verdad? El kit básicamente incluye cuadernos, crayones, algunos lapiceros, sacapuntas y pues tijeras, que son implementos básicos para iniciar el ciclo escolar, ¿verdad? Sí, queremos agradecer a la municipalidad y el apoyo que nos brinda año con año. Esto nos permite pues poderle servir a la población. En esta ocasión pues el mensaje de todos los comerciantes de útiles escolares hacia la población, me imagino pues que puede ser de agradecimiento como también de invitación. Sí, que este próximo año pues igual siempre tomen en cuenta que con el apoyo de la municipalidad vamos a estar brindando este servicio año con año. Esperamos poderles servirles en la próxima ocasión, es decir, en el año venidero. Tengan la seguridad de que el material educativo que hoy recibe su servidor se lo va a entregar al gobierno municipal, quien es autoridad, y a ellos dirá a qué establecimiento se los va a donar. Prácticamente el día de hoy pues la municipalidad como ente multiplicador de la entrega de estos productos los hará entrega a niños de escasos recursos en temas de educación en escuelas. Así es, ya nos constituiremos en el lugar adecuado. Haremos una entrevista ya sea con el COCODE o el alcalde comunitario o el director. Ellos nos dirán quién es el alumno o alumna de escasos recursos económicos y se los vamos a donar en nombre de los señores comerciantes de útiles escolares y también de la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché.